Hola, buenas tardes a todos los espectadores de nuestro podcast. En este podcast abarcaremos muestras histológicas tales como tejido conectivo especializado óseo y muscular, tejido nervioso y tejido especializado de sangre. Junto a mis compañeros Patricio González, Max Astorga y Valentina Retamal, y yo, Joaquín Borges, abordaremos lo que son las particularidades de cada tejido y sus estructuras. Nos apoyaremos de la página web Microscopía en Casa para señalar lo que son las estructuras y sus particularidades. Tenemos una muestra de tejido nervioso, la cual corresponde a un corte transversal de médula espinal. Esta muestra está de lado. Aquí vemos esta zona ventral y esta zona dorsal. Se preguntarán cómo distingo la zona ventral de la dorsal. Bueno, para eso nos vamos a esta estructura en forma de H, la cual tiene dos astas. Tiene las astas dorsales y las astas ventrales. Las astas dorsales son más delgadas y tienen una prolongación prominente que llega hasta la zona externa de la médula, hasta acá. En cambio, el asta ventral es más ancha y no tiene una prolongación tan prominente. También la zona ventral presenta el surco ventral, que es la zona por donde pasa la arteria espinal anterior. Así podemos identificar planimétricamente esta muestra. Si nos vamos al centro, encontramos esta estructura. Esta estructura es el canal del ependimocito. En este canal se encuentra el líquido encéfalo-raquídeo. Aquí está. Y está rodeado por un pseudoepitelio, la- eh, los cuales son ependimocitos o células ependimales. Estas células tienen un núcleo alargado y múltiples nucleolos, y en su borde apical presentan cilios, los cuales permiten el movimiento de este líquido encéfalo-raquídeo. También estos ependimocitos producen este líquido. Ahora, ¿alguien me podría complementar cuáles son las sustancias que encontramos en la médula espinal? Está en el núcleo en el centro de la médula espinal, la sustancia gris y en la periferia la sustancia blanca. Bien, complementando lo que dijo mi compañero, la sustancia gris se encuentra en esta estructura en forma de H o mariposa. Dentro de la sustancia gris tenemos células gliales y somas, o sea, neuronas. Por ejemplo, aquí tenemos una neurona, la cual está compuesta por su soma, que es el cuerpo, el núcleo y el nucleolo, la zona más central. También presenta corpúsculos de Nissl, que son estas estructuras más basófilas, dos puntitos. También las prolongaciones, las cuales son el axón y la dendrita. Esto es una dendrita. Y esta neurona es una neurona en la cual el corte transversal no pasó por la zona del núcleo, por eso se ve solamente el soma. El axón de las neuronas no presenta corpúsculos de Nissl, a diferencia de la dendrita, que sí presenta. Y en la sustancia gris, toda esta zona que asemeja a fibras se llama neurópilo, las cuales es un conjunto de prolongaciones citoplasmáticas tanto de células gliales como las neuronas. Eso es a nivel de sustancia gris. A nivel de sustancia blanca, que es esta, veremos la muestra en otra tinción, que es la tinción azul al cian, la cual nos permite ver mejor las prolongaciones. Eh, si nos vamos a la sustancia blanca, que es esta, encontramos estructuras como células gliales, las cuales pueden ser astrocitos, las cuales comunican la neurona con los vasos sanguíneos mediante la barrera hematoencefálica, y también oligodendrocitos, los cuales se encargan de crear la vaina de mielina, la cual cubre el axón y acelera los impulsos eléctricos. Aquí podemos ver axones cortados transversalmente. Y esta bolsita blanca que los rodea es la vaina de mielina, la cual es blanca porque es un lípido. Y los lípidos, en el proceso de hacer estas muestras histológicas, se, se desaparecen, se desvanecen, quedan como esta estructura blancos.
igual que el tejido adiposo en otras muestras. Y eso sería todo sobre el tejido nervioso en esta muestra de médula espinal. A continuación les voy a hablar sobre el tejido sanguíneo y voy a ocupar la muestra de frotis de sangre. El tejido sanguíneo es un tipo de tejido especial conectivo, el cual está compuesto por eritrocitos, también conocidos como glóbulos rojos, los cuales se encargan de transportar el oxígeno y el CO2. Aparte, en esta muestra podemos encontrar leucocitos, también conocidos como glóbulos blancos, cuya función es el sistema inmune. Los trombocitos, conocidos como plaquetas, que son los encargados de la coagulación de la sangre, que esto facilita la cicatrización. Y por último, está el plasma, que es la parte líquida de la sangre, que contiene proteínas, nutrientes, hormonas y productos de desecho. Además, transportan células y otras sustancias a través del sistema circulatorio. En la siguiente muestra podemos observar y encontrar los eritrocitos, que es lo que se ve alrededor de toda la muestra, en mayor cantidad en algunas partes. Los eritrocitos se caracterizan también por su forma bicóncava y que no poseen núcleo. Esto ayuda a que el CO2 y el oxígeno se pueda adherir y pueda transportar con mucha más facilidad. Luego por aquí, por acá, encontramos leucocitos y un ejemplo de estos son los linfocitos, que estos sirven para las defensas y se pueden dividir en diferentes linfocitos, en linfocito T y linfocito B, que esto depende de dónde venga. Luego por acá también podemos encontrar las plaquetas, que las podemos diferenciar por sus formas más pequeñas, como estas, o estas que están acá arriba también. Por acá podemos encontrar un neutrófilo, que se caracteriza principalmente por tener un núcleo lobulado. Esto es un núcleo, pero al ser de esa forma se ve como si hubieran varios. Los neutrófilos son los más fáciles de localizar y encontrar porque son segmentados y pueden medir aproximadamente de 9 a 12 micras. Y más abajo de la muestra podemos encontrar monocitos. Y aquí tenemos dos monocitos, como este y este. Estos también son otro tipo de leucocitos y su probabilidad de encontrarlos es de un 10%. Son también parte de uno de los más fáciles de encontrar y miden alrededor también de 6 y 12 micras. Ahora no sé si algún compañero me puede responder una pregunta, ¿qué es lo que permite a los eritrocitos transportar oxígeno de manera eficiente? Yo lo voy a responder. Bueno, los eritrocitos tienen una forma bicóncava y contienen hemoglobina, una proteína que se une fácilmente al oxígeno, una estructura que les permite maximizar el área de superficie para el intercambio de gases, facilitando el transporte de oxígeno a los tejidos y el dióxido de carbono de regreso a los pulmones. Muy bien. Tengo una segunda pregunta. ¿Cuáles son las características que diferencian a los neutrófilos de otros leucocitos? Los neutrófilos tienen un núcleo segmentado que da la ilusión que tuviera múltiples glóbulos. También se activan rápidamente durante las infecciones. Tienen un rol en la defensa defensivo. Tejido especial óseo. Continuando con el podcast histológico, hablemos sobre el tejido especial óseo. El tejido óseo es un tejido conectivo especial o especializado que es sumamente importante para el funcionamiento del organismo, ya que él forma el esqueleto del cuerpo, que tiene como función darle soporte al cuerpo, forma, movilidad, ser reserva de minerales y protección sobre todo en la caja torácica para proteger órganos y vísceras relevantes. Ustedes se preguntarán, ¿cómo se origina este tejido tan importante para nosotros? Este tiene dos orígenes. Uno es aquel que proviene de la célula mesenquimática y otro que es aquel que proviene del cartílago hialino preexistente.
Ambos otorgan tejido óseo con características distintas. El primero, aquel que proviene de la mesénquima, forma estructuras como los huesos planos de la cavidad o de la bóveda craneana, mientras que el segundo proviene del molde cartílago hialino preexistente que genera estructuras como los huesos largos del cuerpo. Para entender o contextualizar más este tema, debemos saber los componentes principales que permiten su formación y su desarrollo. Para ello, mis colegas responderán la siguiente pregunta. ¿Cuáles son algunos de los componentes principales de este tejido óseo? ¿Pueden ser las células? Sí, está correcto. ¿Algún otro La componente? matriz. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien El más? periósteo. Sí. Bueno, con eso completamos la mayoría y como pueden ver, o como mencionaron mis colegas, estos componentes serían las células osteoblastos, osteocitos, osteoclastos. Las matrices tenemos orgánicas e inorgánicas y el periósteo. El periósteo, la capa más externa del hueso, encargado de proteger el tejido óseo, en donde podemos encontrar las células osteoprogenitoras que se diferencian en osteoblastos. Básicamente, es la estructura más externa, la que podemos apreciar acá, que contiene las osteoprogenitoras, que después, al liberar algunas matriz, se llaman osteoblastos, que son los que encontramos acá, que lo vemos como trabéculas que asemejan a un pseudoepitelio. En su interior podemos encontrar vasos sanguíneos y también podemos encontrar osteocitos, que serían estos osteoblastos que se quedaron atrapados en la matriz. Bueno, los osteoblastos son originados a partir de células osteoprogenitoras, como ya lo había mencionado, que son capaces de producir una matriz ósea. Además de formar un recubrimiento o pseudoepitelio que se le conoce como trabéculas o endostio o blastema, que blastema sería la primera trabécula formada, producen una gran cantidad de proteína y colágeno de tipo 1, mientras que liberan la matriz van quedando atrapadas en esta y a su vez quedan en el interior conocidas como osteocitos. Tras disminuir la síntesis de osteocalcina, entra en un estado de reposo y al quedar atrapados, no poder liberarse, son considerados osteocitos. El osteoclasto deriva de la fusión de las células macrófagas y tiene como función principal degradar la matriz a través de componentes ácidos que van a degradar particularmente la matriz orgánica del hueso, dejando la matriz mineral libre para que vuelva a circular e incorporarse con el sistema sanguíneo. Vamos a mostrar. Aquí tenemos la fusión y podemos identificar que es multinucleada, que sería la forma de identificarla en una muestra histológica. Como pueden ver, las otras tienen solamente un núcleo y forman la trabécula. Los osteoclastos por lo general están encima de la trabécula o alrededor de ella, que lo hace fácil de identificar, aparte de los múltiples núcleos que la componen, ya que son una fusión de macrófagos. Aquí podemos ver también, como ya le había mencionado, vaso sanguíneo, osteoblastos, osteocitos, y se pueden ver con mayor claridad, que quedaron atrapados en esta matriz. Y ahora vamos a comentarles un poco más de los huesos, que sería, el hueso se puede clasificar en dos tipos de hueso, compacto y esponjoso. El hueso compacto ocurre tras la vascularización del cartílago en la diáfisis, o sea, en la parte central del hueso, o podríamos decir que en este cartílago, como primera parte, y posteriormente se vasculariza hacia los extremos o las epífisis, eh, haciendo que este tejido cartilaginoso se vaya muriendo por apostosis. Cuando se genera el centro de la osificación primaria, esta se solidifica el molde del cartílago para generar un hueso fuerte que evite fracturas. El hueso posteriormente se comienza a formar concéntricamente, o sea, hacia el centro,
generando un sistema de Haber. Cilindros con láminas concéntricas de matriz ósea que rodean un canal central de vasos sanguíneos y nervios, superponiéndose capa por capa o en aposición, y eso hará que el hueso crezca en grosor y sea fuerte para evitar fracturas, como ya lo había mencionado. El hueso esponjoso es una estructura formada por trabéculas óseas, láminas irregulares de matriz óseas que contienen espacios de médula ósea y se encuentra en el interior de los huesos. Como en el hueso se inicia de molde cartilaginoso, podemos apreciarlo en algunas estructuras, donde también encontramos zonas asociadas a esta. Bueno, las distintas zonas poseen un nombre y también hay funciones asociadas. La primera zona que podemos apreciar aquí sería la que posee contacto con la sangre o la zona de inervación vascular, que es esta zona donde nosotros podemos ver vasos sanguíneos, glóbulos rojos, que al tener contacto con los condrocitos empieza a generar apostosis y estos van muriendo. Cuando empiezan a tener contacto con este sistema de vascularización, hay una expansión de estos, eh, crecen notoriamente y estos se mueren por apostosis. Para evitar la muerte, hay una proliferación grande por mitosis y se notan a través de la zona de grupos isógenos que están alineados, como pueden identificar. Estos se multiplican constantemente para evitar esta apostosis. Y sería la zona de proliferación. Luego llegamos a una zona donde la vascularización no llega y sería la zona de reserva o el cartílago de reposo. Aquí podemos ver las distintas zonas. La primera zona de vascularización, donde hay un crecimiento notorio, luego una multiplicación muy clara, que esto hace crecer el hueso, y luego tenemos una zona de reserva que no tiene vascularización. Para finalizar lo que es el podcast, voy a hablar sobre el tejido conectivo especializado de músculo. Para eso elegí la muestra de esófago, un corte transversal que tiene como tinción hematoxilina eosina. Voy a hablar de forma macro lo que es el tejido, los tejidos y el epitelio que se encuentran en el esófago. Bueno, en primera parte tenemos lo que es el epitelio estratificado plano, no queratinizado, que se encuentra de forma interna en la muestra. Posterior a esto tenemos lo que es el tejido conectivo, que es mayoritariamente denso y regular. Y en este mismo tejido conectivo tenemos unas glándulas esofágicas que secretan mucosa. Y en la parte más externa de lo que es la muestra encontramos lo que es el tejido muscular estriado esquelético. Bueno, centrándonos en lo que es el tejido muscular, se pueden presenciar lo que son los fascículos, que son el conjunto de células que permiten formar al músculo. En esto mismo tenemos lo que rodean los fascículos, que es el epimicio, que es un tejido conectivo que rodea todo el músculo. Lo tengo señalado aquí con flechas verdes. Luego tenemos lo que es el perimicio, que es el tejido conectivo que rodea los fascículos, que lo tengo señalado aquí con flechas moradas. Y finalmente tenemos el endomicio, que es el tejido conectivo que rodea cada célula del músculo, que están señaladas aquí con flechitas rojas. Y también se pueden observar los núcleos de las células que son los mioblastos. ¿Por qué el tejido muscular presenta estriaciones? Bueno, esto es debido a la organización altamente ordenada de las proteínas contráctiles, actina y miosina, en el sarcómero, que es la unidad funcional de los músculos. Los sarcómeros son estructuras altamente organizadas dentro de las miofibrilas,
las cuales se encuentran en el citoplasma de las fibras. Los sarcómeros son responsables de la contracción muscular, al permitir la interacción de las proteínas contráctiles, principalmente la actina y la miosina. ¿Qué función cumple el tejido muscular en el esófago? Bueno, el tejido muscular estriado esquelético en el esófago es fundamental para iniciar la deglución de forma controlada y efectiva, marcando lo que es el inicio del proceso de transporte alimenticio hacia el sistema digestivo. Bueno, para concluir este podcast, vamos a presentar cada uno la apreciación personal de la importancia de este podcast o este logro. Partiendo yo, la importancia que tiene ver muestras histológicas, presentarlas, permite entender el funcionamiento del organismo y a su vez de lo que se estudia. Otra apreciación de la realización de este podcast es que nos permite poder aportar al estudio de la histología mediante el uso de estas tecnologías como lo son las llamadas, el microscopio en casa, libros virtuales, etc. Por mi parte, poner en práctica los conocimientos aprendidos en cátedra nos ayuda a mejorar el entendimiento de la materia, conservarla y proyectarla. Para concluir, reconocer las estructuras de estos tejidos y sus funcionamientos nos ayudará a nuestra formación como futuros veterinarios para un diagnóstico preciso y correcto. Muchas gracias por su atención.